Vamos a grabar así. Ya, por ahí. Ya, entonces lo primero que vamos a realizar es el siguiente ejercicio para ver cómo lo podríamos realizar usando solamente las técnicas de derivación. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a nosotros querer calcular la siguiente integral. E a la x por seno de x. ¿Ya? Y si yo no estaba muy atento a lo que hemos estado trabajando, yo podría pensar que calculo la integral por separado, ¿cierto? Tengo una multiplicación, así que podría calcular esta integral o hacer esta antiderivada sin ningún problema, diciendo que esto es e a la x por menos coseno de x, ¿cierto? Más alguna constante de integración. Y nos vamos a dar cuenta rápidamente que esto no es verdad, ¿cierto? Porque nosotros al derivar, si yo quiero derivar ahora para ver si mi resultado está en lo correcto, nos vamos a dar cuenta rápidamente que no llegamos a esta solución, ¿cierto? La derivada de un producto es una regla un poco más complicada, ¿cierto? Tenemos que decir la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de menos coseno sería más seno, y claro, pues no llegamos a la misma función. Entonces, cuando tengo un producto en una integral, vamos a tener que usar lo que se llama la integración por partes. O en general, cuando tengamos alguna integral que sea un poco más complicada, nosotros vamos a poder utilizar esta técnica que se llama la integral por partes. Entonces, antes de hacer el paso a paso de este desarrollo, tratemos nosotros de ver cuál debería ser una antiderivada. Ya, dijimos que e a la x coseno de x o menos coseno de x no funciona, ¿cierto? Porque me genera dos términos. Entonces, quizás lo que tenga que realizar es agregar un término más, ¿cierto? Como para que se vayan simplificando. Entonces, lo que podríamos intentar, ¿cierto? Es ver, a ver cuánto nos daba. Aquí nos daba la derivada de esto, o la derivada del e a la x por el menos coseno de x, nos daba e a la x menos coseno de x más seno de x. ¿Cierto? Porque en realidad e a la x me queda como constante solamente. Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué pasa si ahora agrego el e a la x seno de x y derivo? Aquí tendría e a la x por la derivada del seno, que es coseno, y e a la x más seno de x. Entonces aquí me doy cuenta que si yo sumo, se me va a cancelar el coseno de x, ¿cierto? Y me va a quedar el e a la x seno de x. Pero me van a quedar dos. Entonces yo podría sumar, ¿cierto? Podría sumar estas dos funciones, porque eso sí me permite la derivada, ¿cierto? Que como es lineal, puedo sumar la derivada sin ningún problema. Y al sumar, nos quedaría entonces e a la x seno de x menos coseno de x. Y esta derivada nos da precisamente e a la x seno de x por 2. Entonces, como yo quiero solamente el e a la x seno de x, este por 2 lo puedo cancelar dividiendo. ¿Cierto? Puedo hacer eso también porque es una constante. Y la linealidad de la derivada me permite hacer eso. ¿Ya? Entonces, quizás esta no era tan complicada tratando aquí de jugar con las posibles funciones que podrían ser, ¿ya? Pero el proceso con el que vamos a hacer esto se llama la integración por partes, ¿ya? Y eso nos va a motivar entonces a encontrar esta técnica de integración. Entonces, lo que hicimos acá para poder calcular esta integral fue encontrar algunas funciones que podrían funcionar, valga la redundancia, y al hacer eso encontramos estas dos, ¿cierto? Que al sumar se me cancelan y me queda la función que yo necesitaba. Entonces, con este ejemplo de entrada vamos a introducir a lo que nos convoca esta clase, la integración por partes. Entonces, nosotros sabemos que una función por otra función y yo quiero derivar,
¿cierto? Quiero calcular la derivada de esta función con respecto a x, tengo que utilizar la regla del producto, ¿cierto? Vamos a escribirlo así. Tengo que utilizar la regla del producto. Aquí me dice la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Ya? Y si lo escribimos esto en notación de integrales, nos quedaría, o integrando entre comillas a cada lado, tendríamos que esto es f de x por g de x, la integral del f' de x, g de x por dx, más la integral de f de x por g de x dx. Y podríamos despejar una de estas integrales. Despejemos la que tiene el f solo. Entonces, en ese caso tendríamos la integral de f de x por g de x es igual a f de x, g de x, menos la integral de f' de x, g de x dx. Ya, y aunque parezca que en realidad no simplificamos nada, que aquí tenemos solamente notación de integrales, esto, chiquillos, es lo que se llama la integración por partes. Vamos a ver ahora una notación un poquito más sencilla para entenderla un poco mejor, y es como la interpretación clásica de lo que está aquí. Vamos a llamar entonces u al f de x, ¿ya? Y vamos a llamar b al g de x, al g' de x, ¿ya? No, mentira, al g de x. Entonces, cuando yo calcule el diferencial del b, me va a quedar la derivada del g de x, ¿ya? Entonces, en este caso, tendríamos nosotros que al diferenciar el u, tendríamos que es el f' de x, y al integrar el de b, nosotros obtendríamos un b, que sería el g de x. Y esto nos da una notación un poco más sencilla de lo que está aquí, que es una de las reglas más famosas para integrar. Tendríamos el u de b, ¿cierto? U por db, sería el f de x y el g de x, es igual a v menos, bueno, no aparece u, bueno, u por b, menos la integral del f' de x, que sería el du, y el g de x, que es el b. Entonces, b du. ¿Ya? ¿Alguien conocía esta regla de antes? ¿Y cómo, cuál es la mnemotecnia para aprenderla? ¿Esa no es la vaca vestida de uniforme? Algo así, ¿o Es no? esa misma. A ver, ¿cómo es? Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Claro. Un día vi una vaca sin cola, claro, vestida de uniforme. Yo la conocía como una vaca menos flaca. Pero claro, eso nos sirve a nosotros para ir simplificando las expresiones que están dentro de mi integral. ¿Ya? Y cualquiera de estas dos notaciones vamos a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a esperar que lo puedan anotar, que le puedan tomar una fotito, porque vamos a utilizar esto. Ya, yo también me voy a correr un poco para tener más espacio aquí en la pizarra. Ya, borro entonces. Ya, ¿qué es lo que vamos a obtener de esto? Calculemos entonces, por ejemplo, la integral x por seno de x. ¿Ya? Entonces, aquí el objetivo es que tú puedas encontrar una función y la derivada de una función dentro de la integral. Por ejemplo, si lo escribimos en la notación del f de x y del g de x, tendríamos lo siguiente. Espérame un segundo. Tendríamos lo siguiente. Si mi f de x
es el X, ¿cierto? El f de X es el X, y mi g' de X es el seno de X. Vamos a ponerle aquí el g' de X, es el seno de X. Entonces mi g tendría que ser una antiderivada de esta g', ¿cierto? Y si tengo aquí el seno, esta ya es de las tablas de integración, ¿cierto? Que ya manejamos. Nos quedaría aquí que esto es menos coseno de X. ¿Ya? Más alguna constante, pero por tema de simplificación del ejercicio lo vamos a dejar solamente como el menos coseno de X. ¿Ya? Pero hay que tomar más en cuenta este más C por si se genera alguna contradicción. Hay que tener muy presente ese más C. Y vamos a ver precisamente una contradicción más adelante. Ya. Tenemos aquí entonces el f de x, el g' de x, el g de x, la antiderivada. Nos faltaría el f' de x. Que sería precisamente la derivada de x o el diferencial de x. Solamente de x. Entonces, esta integral se nos simplifica. Tendríamos, considerando el x como el f de x y el seno de x, el g', tendríamos que esto es x por menos coseno de x, ¿ya? Menos la integral del g de x por la f' de x, o sea, menos coseno de x. ¿Ya? Y este menos que está dentro de la integral lo puedo cancelar con el que está afuera y nos quedaría más. Y finalmente ya recordando cuál es la integral del coseno, tenemos que esto es seno de x, ¿cierto? Y ahora ponemos la constante c al final. ¿Ya? Así lo podemos nosotros hacer con la notación f de x, g de x. Pero nos vamos a dar cuenta ahora que es mucho más sencillo usar la otra notación, usando el cambio de variable que trabajamos. ¿Ya? Entonces vamos a borrar aquí y nos vamos a dar cuenta de que vamos a llegar al mismo resultado, pero de forma mucho más sencilla. Nuevamente, la integral por parte, al igual que la sustitución simple, tengo que pensar esto como un rompecabezas, donde voy a tener un u y voy a tener un db. ¿Ya? Donde voy a tener que calcular ambos diferenciales, o sea, el diferencial del u y una antiderivada del b, de modo que se me pueda ir simplificando la integral. Fíjate que la integral con la que partimos, x por seno de x, es mucho más sencilla que con la integral con la que quedamos. Ese es el objetivo. Entonces, aquí vamos a tomar el x. ¿Ya? Y al calcular el diferencial o calcular la derivada, vamos a tener precisamente de x a ambos lados. Y mi db entonces sería todo lo que me queda. Si tomé esto como el u, la integración por parte me dice que ahora tengo que considerar todo el resto. Y ese sería mi db, que en este caso sería seno de x. Y para calcular el b, entonces calculo una antiderivada. Entonces, para próximos ejercicios, cuando yo considere este db, tengo que considerar una función que sea fácil de integrar. ¿Ya? Entonces aquí sabemos que esto es menos coseno de x. ¿Ya? Entonces, esta tablita es la que ustedes tienen que manejar al revés y al derecho. ¿Ya? Todos los ejercicios que vamos a realizar en esta primera parte de la clase van a ser de este estilo. Les voy a dar una integral donde ustedes van a tener que ver cuál va a ser la integración por parte a realizar. ¿Ya? Muy bien. Entonces recordamos aquí que esta integral x seno de x va a ser una vaca, sería una vaca menos x coseno de x, menos flaca o sin cola, vestida de uniforme. Vestida, la V, ¿cierto? De vestida, de uniforme, el DU. ¿Ya? Entonces aquí nuevamente el menos con el menos se me cancela y llegamos al resultado. Menos x coseno de x más la integral del coseno, que es seno de x, más una constante de integración. ¿Sí?
Vamos bien, chiquillo, ¿no? Vemos Sí, un profe. ejemplo más, un ejemplito más y después les toca a ustedes hacer un par de ejercicios. No, veamos, no, veamos varios ejemplos mejor. Ya, porque pueden ocurrir diversas cosas aquí dentro de la integración por partes que tenemos que tener mucho cuidado. Ya. Eh, sigamos. Sigamos. ¿Quién viene llegando por ahí? Un segundo para ingresar a los que vienen llegando. Ya. Y también más adelante vamos a ver como una regla, bueno, en realidad no es como una regla, pero sí es una forma para saber cuál es el U que tengo que escoger. Ya. Ya. La integral del logaritmo natural de x. Esta no era de las fundamentales que nosotros empezamos a trabajar. ¿Ya? Déjenme correr un poco más allá. Ya, para que no se vea tanto desorden. Ya. Entonces, nuevamente, tengo que escoger aquí un U, un dB, calcular el diferencial del U y calcular una antiderivada del B. ¿Ya? Entonces aquí no hay mucho dando a escoger. Nuestro U va a ser el logaritmo natural y nuestro dB va a ser lo que falta. Aquí esto sería el U y esto sería el dB. ¿Ya? El diferencial de U, o el calcular la derivada de U, teníamos 1 sobre x de x. Y al calcular el diferencial, o sea, calcular la antiderivada del de x, vamos a tener x solamente. ¿Ya? Entonces, hacemos el juego, aplicamos la mnemotecnia. Una vaca, x, logaritmo natural de x. Una vaca menos flaca, vestida de uniforme. X partido por x de x. Ay, mira que se nos simplificó harto. Porque aquí nos va a quedar la integral del dx. Como es la función constante 1, nos queda solamente el x. Tenemos entonces x por logaritmo natural de x menos x, más una constante c. ¿Ya? Profe, ¿Sí? tengo una duda que siempre he tenido y no. Y es, por ejemplo, ahí donde usted integró en ¿Sí? db igual a dx, ¿Sí? integramos, ¿cierto? ¿Sí? Nos queda v igual a x, pero hay una constante, debería de haber una constante ahí. Y no sé Sí, por qué nunca se toma en cuenta. sí, porque esta constante, este más c, fíjate dónde va a jugar un papel. Va a jugar un papel aquí y va a jugar un papel aquí. ¿Ya? Entonces, cuando tú resuelves la integral y le pones este más c, te vas a dar cuenta que se van a poder simplificar. ¿Ya? Ah, por ejemplo, sí, claro, quedaría x logaritmo natural de x más c logaritmo natural de x eh, menos... Sí, bueno, algo puede pasar, pero claro, este más c lo vamos a considerar solamente si es que no ocurre alguna paradoja, alguna contradicción. ¿Ya? Si no, lo podemos obviar y lo dejamos para el final solamente. ¿Ya? Como lo hicimos acá. ¿Sí? Es buena es buena la consulta, pero claro, esa constante de integración la dejamos para el final. ¿Ya? A menos que ocurra al- alguna contradicción, como habíamos dicho. ¿Ya? Entonces, esta era bien directa, es una integral que probablemente utilicemos en el futuro, ya como esta. Y, y claro, no olvidemos que el paso para ver si lo que hicimos está correcto es derivar. Así que vamos a derivar. ¿Ya? Nos quedaría la derivada del primero por el segundo sin derivar.
más el primero sin derivar por la derivada del segundo, nos quedaría partido por x, ¿cierto? La derivada del logaritmo, menos la derivada del segundo, 1. Y esto se simplifica en 1, 1 menos 1 es 0, y nos queda solamente el logaritmo natural como esperábamos. ¿Ya? Si a ustedes les parece que su resultado no es lo que ustedes esperaban, deriven. Y al derivar deberíamos llegar a nuestra función original. ¿Ya? Muy bien. Veamos un ejemplo. Muchas veces vamos a tener que hacer esta integración por parte más de una vez. ¿Ya? Por ejemplo, la integral de x cuadrado por e a la x. ¿Ya? Acuérdense que el objetivo siempre es que la integral se vaya simplificando. Entonces, solamente para probar, vamos a hacer lo siguiente. Ya, acuérdense la tablita que tenemos que tener en cuenta. Ya, solamente para probar. Vamos a tener aquí el e a la x. Y al derivar el e a la x nos va a quedar e a la x de x. ¿Cierto? No cambia. Ni se complica ni se simplifica. Por otro lado, el db, si lo escribo aquí, cuando yo integre o calcule una antiderivada, vamos a tener aquí el x cubo tercios. Y nos va a quedar una integral más complicada todavía, ¿cierto? Porque sería, al final nos va a quedar la integral del b de u. O sea, nos queda con una potencia más grande y la idea es que se simplifique. Entonces, vamos a escogerlo al revés. ¿Ya? Vamos a dejar aquí el x cuadrado. Porque así, al derivar, la potencia disminuye una unidad, ¿cierto? Mientras que el e a la x, al integrarlo, no cambia. No cambia absolutamente nada. ¿Ya? Ya, muy bien. Vamos entonces. Una vaca, x cuadrado e a la x, tiene sentido que nos quede la misma función, ¿cierto? Porque en realidad el e a la x siempre tiene ese jueguito de que nos queda exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces nos queda una vaca menos flaca vestida de uniforme. 2x e a la x de x. ¿Ya? Y claramente se nos simplificó un poco, ¿cierto? Teníamos un x cuadrado e a la x, ahora tenemos un x e a la x. ¿Ya? Entonces este 2 lo vamos a dejar afuera y vamos a tener que hacer una integración por parte otra vez. No nos sirve usar una sustitución simple porque en realidad no tengo nada que sustituir simple. ¿Ya? Entonces hagamos nuevamente una integración por partes. Vamos a tener un u, un du, un db y un b. El u aquí claramente va a tener que ser el x, así que el du va a ser dx solamente, ¿cierto? Y el db va a ser el e a la x de x, y al antiderivar vamos a tener e a la x. ¿Ya? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con el tema de los signos, ¿ya? Porque esto puede llevar a muchos errores de contradicción donde no los hay. ¿Ya? Tendríamos x cuadrado e a la x menos 2 veces, y ahora desarrollo nuevamente la integración por parte de aquí. Sería x e a la x menos el b de u, la integral de e a la x de x. ¿Ya? Entonces, la integral de e a la x de x, ya sabemos cuánto es, por cierto, esa es por tabla sencilla. Ya, me está faltando un poco de espacio aquí, así que vamos a hacer el viejo truco. Tenemos entonces que esto va a ser igual a x cuadrado e a la x. Sabemos que esto va a ser e a la x. ¿Ya? Entonces, este menos 2 va a distribuir. Tendríamos menos 2x e a la x. Y el menos 2 al distribuir aquí nos va a quedar más 2 e a la x. Más alguna constante de integración. ¿Ya? Entonces, si yo derivo esta expresión que está aquí, deberíamos llegar al x cuadrado e a la x. Sí,
precisamente esa es la regla que vamos a trabajar. Sebastián me pregunta, y Álvaro también me preguntó hace un rato, disculpen que no haya leído el chat. Sí, hay una regla que a mí me permite ver cuál función yo tengo que escoger como el U y cuál como el DB. ¿Ya? Así que muy bien los que ya conocen esa regla, porque ya la pueden empezar a aplicar. Ahora aquí podemos empezar a simplificar, ¿cierto? Dejarlo como e a la x, x cuadrado menos 2x más 2, más una constante c. ¿Ya? Y al derivar esta expresión, llegaríamos a x cuadrado e a la x. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? ¿Vamos bien? ¿Impecable? ¿Está fácil, difícil? Sí, profe, sí, está claro. Quedo atento a sus comentarios. Ya, muy bien. Sigamos entonces. Como bien decía sus compañeros por el chat, hay una regla que a mí me permite ver cuál debería escoger como el U y cuál como el DB, dependiendo de cuánto se pueden simplificar estas funciones. ¿Sí? ¿Alguien se desmuteó? No, parece que no era para hacer una consulta. Ya. Y esa regla, que en realidad más que una regla es como una sugerencia para ver cuál debería ser tu función U, se llama la regla Liate. La regla Liate. La regla Liate te dice que tu primera opción para escoger el U debe ser una función logarítmica. Logarítmica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el logaritmo se simplifica y es de lo que más se puede simplificar. Porque sabemos que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Muy simple. Hoy imagínense un logaritmo un poco más complicado, se simplifica bastante. ¿Ya? La siguiente que tú tienes que considerar es la I de inversa trigonométrica. Trigonométrica. ¿Ya? Y esto porque también se simplifica harto. Si, por ejemplo, tengo el arco tangente, sabemos que la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más x cuadrado. Ya se simplifica mucho. El A viene siendo de algebraica. Porque también se simplifican. Algebraica nos estamos refiriendo a las potencias del x, una potencia enésima, que al simplificar, ¿cierto? O sea, al derivar se simplifica el exponente, ¿cierto? Se hace un poquito más chiquitito. Después deberías considerar las trigonométricas, porque en realidad no es que se simplifiquen, pero tampoco se complican, ¿cierto? La derivada del seno sabemos que es el coseno. Y por último, deberíamos escoger la exponencial solamente si es que es nuestra última opción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la exponencial no cambia. Absolutamente nada. Profe, pero se me acaban las funciones ¿qué más podría haber? Claro, Si no veis logarítmica, ni inversa, ni algebraica, ni trigonométrica. claro. Puro exponenciales. Sí, claro, exactamente. Porque claro, en realidad con esto, estas 5 tipos de funciones son las que trabajan, ¿por cierto? Son las funciones trascendentales que se llaman. Son las que se trabajan. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo más y después voy a dejar un tiempito para hacer ejercicios y vamos a ver otro tipo de sustitución, o sea, otra técnica de integración. ¿Ya? Ya. Muchas veces cuando nosotros hagamos una integración por partes, vamos a tener que hacer lo que se llama una integración por partes recursiva o repetitiva. Más que ordenadas por importancia en el LIATE, están ordenadas por cuánto se simplifican. ¿Ya? La función L, la función logarítmica,
son las que más se simplifican. Entonces, por eso deberías tú considerar el u primero, tu función logarítmica como el u. Claro, si no tiene ninguna función logarítmica, o por ejemplo, tienes la integral, vamos a inventar, logaritmo natural de x por e a la x de x, tienes una logarítmica y una exponencial, entonces tu u deberías considerar primero como opción el u logaritmo natural de x. ¿Ya? Y ahí entonces tendrías tu du 1 sobre x de x, y el db sería e a la x de x, y el b sería e a la x. Ya, Claro, siempre hay que tratar de que el dB quede el que es más fácil de integrar, porque si lo hubiésemos hecho al revés, tuviésemos que haber integrado el logaritmo natural de x, y esa es otra por parte. sí, exactamente. ¿Sí? Entonces, es un consejo. Si tú tienes una integral, entonces tu primera opción debería ser una logarítmica. Si no es logarítmica, es una inversa. Y así. ¿Ya? Entonces, siguiendo esa misma regla o ese mismo consejo, vamos a tomar la integral con la que partimos. E a la x seno de x de x. ¿Ya? Porque cuando lo resolvimos con el método inverso, ¿cierto? Viendo qué funciones nos servían para derivar, vimos que aparecía un dividido por 2. ¿Y de dónde rayos va a salir ese dividido por 2? Entonces, siguiendo esa regla, vamos a ver cómo podemos hacer este ejercicio. Ya, entonces vamos a tener el u, el du, ¿cierto? El db y el b. Ya, si tomo el u, el seno de x, ¿cierto? Según la regla, el du sería coseno de x y el db como el e a la x de x, entonces el b sería e a la x. Vamos a tener lo siguiente. Una vaca, e a la x seno de x, menos flaca, vestida de uniforme. E a la x coseno de x de x. ¿Ya? Y en realidad la integral no se simplificó mucho, sino que cambió de seno a coseno. Entonces veamos si haciendo integración por partes llegamos a algo que tenga sentido. Entonces nuevamente siguiendo la regla tendríamos u coseno de x, el de u sería menos seno de x, el de b sería e a la x de x, y el v sería e a la x. ¿Ya? Ahí ya Profe, esta parte... no importa que haya usado las mismas variables. ¿Cómo las mismas variables? Usar el Por mismo u ejemplo, aquí que acá. claro, el u y el v, el mismo u y el mismo v. En realidad no, porque acuérdate que este u y este db en realidad no estamos haciendo un cambio de variable, sino que este u y este db nos están orientando para que sea más fácil hacer esta integración por parte. Acuérdate que esto está representando el f de x y el g' de x. ¿Ya? No es que estemos haciendo un cambio de variable. Entonces, por eso no hay problema en que usemos las mismas variables auxiliares, entre comillas, para hacer el cambio. ¿Ya? Porque no estamos usando el u como una función auxiliar, como un cambio de variable, como en la sustitución simple. Pero buena consulta, Alberto. Ya. Entonces, veamos qué es lo que nos va quedando aquí. E a la x seno de x menos, y desarrollamos la integración por parte otra vez. E a la x coseno de x menos la integral de menos e a la x seno de x. De x. ¿Sí? Entonces, aquí el menos con el menos, ¿cierto? Lo puedo dejar como más, pero al sacar el paréntesis me va a quedar como menos. Entonces tendríamos lo siguiente. E a la x seno de x menos e a la x coseno de x menos la integral de e a la x seno de x de x. ¿Ya? Y nos damos cuenta que aquí ocurre algo muy interesante, de que llegamos en nuestra integración por parte a la misma función original, ¿cierto? Llegamos a la misma función que estábamos empezando a integrar. Y eso puede ocurrir en la integración por parte.
Sobre todo cuando trabajamos con estas trigonométricas seno y coseno que como que se van invirtiendo, se van cambiando de lugar. ¿Ya? Entonces, para hacerlo entender un poco mejor, vamos a calcular esta integral, la vamos a poner una i, para indicar que es una integral. Y aquí también vamos a ponerle una i. Entonces, si lo miramos de bien lejitos, vamos a llegar a la siguiente ecuación. Tenemos que la integral es, bueno, e a la x seno de x menos e a la x coseno de x, podemos factorizar y llegamos a seno de x menos coseno de x menos i. Y este menos i lo puedo cancelar sumando, ¿cierto? Así que nos va a quedar 2i, y el 2 lo puedo cancelar dividiendo, y llegamos finalmente al mismo resultado que llegamos al principio de la clase. Más alguna constante de integración. ¿Ya? Entonces, este tipo de cosas pueden ocurrir cuando nosotros integramos por partes, ya que llegamos a la misma integral a la que partimos, no se nos canceló la integral, así que podemos resolverla como una suerte de ecuación. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si yo en vez de usar el u, el coseno de x, y el de b, el e a la x de x acá, yo hubiese considerado al revés, el u como el e a la x y el de b como el coseno de x, ahí se nos iban a cancelar todas las cosas y íbamos a llegar a que 0 igual a 0. Ya, porque en realidad lo que estaba haciendo ahí es como volver el paso atrás. Si es que hubiésemos considerado el u, el e a la x. Ya es como hacer el paso completamente inverso. ¿Ya? Entonces tienen que tener cuidado cuando le ocurra este tipo de ejercicio, ya que cuando hagan una segunda integración por parte, no intercambien las variables, ¿ya? Para que no le ocurra eso de que le va a llegar a un 0 igual a 0. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Ya. Yo creo que vamos a ver la siguiente técnica de integración para que la podamos mover con harta tranquilidad, y el jueves entonces vamos a dejar una clase de harto ejercicio, harta consulta. ¿Ya? Esto es lo que se llama entonces la integración por partes. Ya. Igual no creo que alcancemos a verlo todo, pero vamos a ver ahora un tipo de integral distinto. Por ejemplo, que dentro de mi integral haya algo parecido a una raíz y una función algebraica con una x cuadrado. ¿Ya? Si intento resolver esto usando todas las técnicas anteriores, vamos a llegar rápidamente a ningún puerto. Si, por ejemplo, hubiese tomado una sustitución simple y tomar el u menos x cuadrado, mi du sería menos 2x de x, y no tengo dónde poner este x. No tengo ningún x que esté multiplicando como para hacer la sustitución simple. Si, por otro lado, hubiese tomado la integración por partes, mi única opción es tomar el u raíz de 1 menos x cuadrado y mi db el de x, y rápidamente no llego a ningún puerto, porque aquí al derivar la raíz nos queda menos 2x sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Y en realidad tampoco estamos simplificando nada. ¿Ya? Entonces vamos a ver una nueva técnica de integración que se llama la sustitución trigonométrica. ¿Ya? Entonces aquí necesito que ustedes conozcan todas las técnicas de integración, o sea, todas las identidades trigonométricas que puedan recordar, porque todo nos va a servir. ¿Ya? Entonces hay fórmulas para aprender qué sustitución hacer aquí, pero la idea es que ustedes no se la aprendan como fórmulas, sino que ustedes aprendan el fundamento que hay detrás. Entonces vamos a tomar un triángulo rectángulo y vamos a considerar un ángulo. ¿Ya? Y la raíz de 1 menos x cuadrado yo lo puedo considerar como parte de los catetos y la hipotenusa de este triángulo rectángulo. A saber, tendríamos que poner el 1 como hipotenusa, ¿cierto? Y uno de los catetos va a ser x y el otro de los catetos va a ser raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Ya? Aquí, por conveniencia y por experiencia, va a saber dónde poner cuál cateto o cuál de las expresiones en cada cateto. ¿Ya?
Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora entonces es relacionar la X con el ángulo. Relacionar la X con el ángulo. De forma que aparezcan todas las expresiones que están acá. Por ejemplo, si yo quisiera que aparezca el raíz de 1 menos X cuadrado, tendría que relacionar el cateto adyacente con la hipotenusa. Ah, y sabemos que eso es el coseno. Y el coseno de alfa sería entonces raíz de 1 menos X cuadrado. ¿Ya? Entonces, después de hacer la sustitución de encontrar todos los elementos que necesito, nos quedaría aquí raíz de 1 menos X cuadrado. ¿Ya? Y por otro lado, para obtener el dx, tengo que encontrar yo una expresión que relacione el x con el alfa, pero de la forma más sencilla posible. Por ejemplo, podríamos relacionar aquí el seno de alfa, que sería x, ¿cierto? X. Y cuando yo calcule el diferencial, vamos a tener que esto es coseno de alfa igual a dx. Entonces aquí tengo todos los elementos, el raíz de 1 menos x cuadrado y el dx. Entonces cuando yo calcule esta integral, podemos hacer el cambio de variable ahora. Raíz de 1 menos x cuadrado es coseno de alfa. El dx es coseno de alfa de alfa. O sea, en realidad lo que tengo aquí es el coseno cuadrado de alfa. ¿Ya? Y nosotros no hemos utilizado muchas integrales trigonométricas como esta, pero el truco que tenemos que utilizar aquí es el siguiente. Nosotros podemos bajar de exponente el coseno cuadrado, ¿cierto? 1 más coseno de 2 alfa, y todo eso dividido en 2, una identidad. Hoy es una identidad trigonométrica, ¿cierto? Recordamos que el coseno de 2 alfa lo puedo escribir de varias maneras. Y una de esas maneras me relaciona el coseno cuadrado. Sería 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. Entonces, si despejo el coseno cuadrado, llegamos a esa expresión, ¿cierto? 1 más coseno de 2 alfa y todo eso dividido por 2. ¿Sí? Aquí tomando todos los conocimientos previos que ustedes puedan tener. ¿Ya? Entonces, tenemos la integral de 1/2, ¿cierto? No vamos a cambiar mucho eso, 1/2 de alfa. Acuérdense que estamos integrando con respecto a la variable alfa ahora, más la integral de coseno de 2 alfa medios de alfa. Ya, la integral de 1/2 de alfa va a ser alfa medios, ¿cierto? Porque el 1/2 sale como constante y la integral de la función constante adentro es simplemente alfa más, y aquí podemos recordar esa propiedad, ¿cierto? Que al usar el cambio de variable u igual 2 alfa, nos va a quedar el resultado de la integral, pero dividido en el coeficiente del alfa. O sea, nos quedaría un cuarto, ¿cierto? Del 2 que está multiplicando, que al hacer el cambio de variable nos va a quedar dividiendo, seno de 2 alfa más c. Ya, pero ahora tenemos que volver a nuestra variable original. Entonces, para volver a nuestra variable original tenemos varios caminos. Una es tomar la expresión más sencilla, que en este caso era seno de alfa igual a x, y despejar el alfa. Y al despejar el alfa, nosotros vamos a tener que alfa es arcoseno de x. Entonces lo escribimos así. Arcoseno de x medios más un cuarto de seno de 2 alfa. Pero el seno de 2 alfa no lo tenemos escrito aquí, po. No tenemos el seno de 2 alfa. Pero nuevamente recordamos identidades trigonométricas. Seno de 2 alfa es igual a 2 seno coseno. 2 seno de alfa coseno de alfa. Y nos llegaríamos a lo siguiente entonces. 2, así que esto se nos va a simplificar, 1/2 por seno de alfa por coseno de alfa. O sea, x raíz de 1 menos x cuadrado. Más c. Uf. Y aquí puede empezar a complicarse la cosa, ¿cierto? Pero en realidad no tiene nada de complicado, chiquillos. Yo sé que ustedes pueden. Ya.
Muy bien. Esta es la sustitución trigonométrica, ¿ya? Y dependiendo de la expresión que tú tengas aquí dentro, tú vas a poder escribir aquí el tipo de triángulo que te conviene. En este caso, como el 1 estaba positivo y el x cuadrado estaba negativo, el 1 es el que tiene que estar en la hipotenusa. Si hubiese sido al revés, por ejemplo, x cuadrado menos 1, el x es el que está aquí en la hipotenusa. Si por el contrario hubiesen sido los dos positivos, esta expresión es la que te queda en la hipotenusa. ¿Ya? Así que vamos a hacer un par de ejemplos más, considerando cada uno de esos signos. Ya. Vamos allá. ¿Se entendió bien este ejemplo, chiquillo, no? ¿O no se entendió bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya. Vamos, sigamos. No, profe, la verdad yo me perdí. ¿Sí? Ya, Pero con más ejemplos yo creo que me queda más claro. ya, perfecto. Veamos un ejemplo más. Veamos un ejemplito más. Ya, compliquémoslo un poquito. Vamos a tener la integral de dx. Oh, se me está acabando el plumón. La integral de dx sobre x cuadrado raíz de x cuadrado más 4. Ya. Entonces, ¿cómo sé yo que tengo que utilizar la sustitución trigonométrica? Porque tengo una raíz y un x cuadrado adentro. ¿Ya? En esos casos sé que yo tengo que utilizar la sustitución trigonométrica. Entonces vamos a utilizar nuestro triángulo. Como está con suma, por el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Podemos determinar que la hipotenusa es raíz de x cuadrado más 4 y podemos dejar el x aquí y el 2 aquí, ¿cierto? Asumiendo que este es un triángulo rectángulo y aquí tenemos un ángulo alfa. Ya por teorema de Pitágoras tenemos que esta relación se cumple, ¿cierto? X cuadrado más 2 al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Entonces tienes que determinar ahora todos los elementos que están aquí en nuestra integral, en nuestro integrando. Entonces, veamos de qué forma puedo escribir yo el raíz de x cuadrado más 4. De la forma más sencilla posible. Tendría que ser coseno de alfa. El coseno de alfa es 2 sobre raíz de x cuadrado más 4. ¿Cierto? Entonces este 2 lo puedo dejar dividiendo y tenemos el 1 sobre raíz de x cuadrado más 4. Súper. Veamos cómo obtener el x cuadrado. El x cuadrado, tratando de escribirlo de la forma más sencilla posible, tendría que ser tangente de alfa igual a x medios. ¿Ya? Dejando el x solito, tendríamos que esto es 2 tangente de alfa. Y al elevar a 2, llegaríamos al x cuadrado, ¿cierto? 4 tangente cuadrado de alfa igual a x cuadrado. ¿Ya? Y nos falta calcular el dx. O sea, tenemos que diferenciar el x, ¿cierto? Para obtener un dx. Ya, y aquí entonces obtendríamos que la derivada de la tangente es secante cuadrado. O sea, aquí tenemos secante cuadrado de alfa, falta un poco de espacio, de alfa, de x. ¿Ya? Entonces, reescribiendo todos los elementos, vamos a escribirlo en orden. 1 sobre x cuadrado, 1 sobre raíz de x cuadrado más 4 y por dx. Ya. 1 sobre raíz de x cuadrado tendría que ser 1 sobre 4 tangente cuadrado de alfa. Por 1 sobre raíz de x cuadrado más 4, 1 sobre raíz de x cuadrado más 4 es coseno de alfa medios. O sea, esto me queda en el numerador. Coseno de alfa medios. ¿Ya? Por el dx. Y el dx es toda esta expresión que está aquí. 2 secante cuadrado de alfa. ¿Ya?
Entonces, ahora tengo que empezar a utilizar todas mis herramientas para tratar de simplificar lo que está aquí. Y por lo general se simplifica harto. ¿Sí? Ahí de ese tangente cuadrado, secante al cuadrado, le faltó más uno. ¿Dónde? Perdón. Cuando pasamos de 4 tangente al cuadrado ¿Sí? a secante al cuadrado, ¿Sí? en la parte morada. Ah, ¿Sí? sí. Es que en realidad lo que hice fue, es que esto pasaría a ser como otra operación en realidad. Aquí elevamos a 2 la expresión, ¿sí? Y para abajo diferenciamos, calculamos la derivada, Ah, ¿sí? ya. Por eso, Pensé que estaba cambiando la tangente al cuadrado a sí, secante al cuadrado más uno. sí. Porque claro, pues, el objetivo acá era, porque ya calculamos el x cuadrado más 4, calculamos el x cuadrado, nos falta el dx. Entonces tomamos la expresión más sencilla del x y la derivamos para poder obtener el dx. ¿Ya? Ya. Simplifiquemos. Aquí el 2 se va a simplificar con el 2. Escribamos la tangente como seno partido en coseno. Bueno, el 1/4 te va a quedar afuera. Seno partido en coseno te va a quedar entonces coseno cuadrado de alfa dividido en seno cuadrado de alfa por coseno de alfa por secante, que es 1 partido en coseno cuadrado de alfa de alfa. Se simplifican los cosenos cuadrados y tenemos que esto finalmente es 1/4 la integral de coseno de alfa dividido en seno cuadrado de alfa. ¿Ya? Entonces podríamos tomar ahora un u. Para hacer una sustitución simple, ¿cierto? Podemos tomar un u seno de alfa y al calcular la derivada o el diferencial nos quedaría coseno alfa de alfa, que por suerte es el numerador. Entonces tendrías aquí 1/4 la integral de u sobre u cuadrado. Y utilizando la regla de la potencia, sabemos que esto es u a la menos 1, ¿cierto? O sea, dividido por u menos un cuarto de u. ¿Ya? Sí, ¿cierto? Sería u a la menos 2. Se le suma 1, sí. Ahí está. Está bien. Más c. ¿Ya? Y ahora tenemos que volver a la variable original. O sea, el u sería el seno de alfa. Tendríamos menos un cuarto seno de alfa más Tiene c. seno de alfa ahora. Y el seno de alfa tendría que ser esta El expresión que está acá, ¿cierto? X De aquí partido en calculamos el seno de alfa. raíz de X cuadrado. Exactamente. X dividido en raíz de x cuadrado más 4. ¿Ya? O sea, el x quedaría en el denominador y este quedaría en el numerador. Tenemos entonces que aquí esto es menos raíz de x cuadrado más 4 dividido en 4x más c. Ups, parece que está tapando aquí el cable un poco. ¿Ya? Ya, nuevamente esto lo vamos a volver a retomar la clase del día jueves, ¿cierto? Puede ser un poco complicado al empezar, pero ya haciendo hartos ejercicios de esto se les va a ir soltando la manito para hacer este tipo de ejercicios. Ya. ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo, nota, debate final? Si quieren revisar bibliografía al respecto, acuérdense que esto es la integración por partes y la sustitución trigonométrica. ¿Ya? Y en cualquier libro ustedes van a encontrar un montón de ejercicios resueltos, ejercicios propuestos al respecto. ¿Sí? Sí, profe, quedó todo muy claro. Hay que Sí. repasar, sí, un poco. Sí. Hay que repasar harto, ¿cierto? No den por sentado que esto va a ser fácil, ¿ya? Va a complicar un poquito al principio, pero como les cuento, esto se les va a ir haciendo cada vez más fácil. ¿Ya?
Muy bien, entonces. Nos encontramos el día jueves. Voy a poner en campo virtual la información de la ayudantía. Acuérdense que es mañana a las 4:50. ¿Ya? Muy bien. Que les vaya bonito, chiquillos. Que tengan bonita semana. Nos veremos el Chao, día profe, jueves. cuídese. Chao, profe. Que esté Ustedes bien. igual. Cuídese. ¿Va a subir María? No más hacer. Chao, chao. Bye, bye. ¿La guía de ejercicio la va a subir? ¿Cómo, Alberto? Dijo que iba a subir una guía de ejercicio. Sí, lo subo hoy día. Ya. Gracias, Alberto. Chao, chao, chiquillos. Que les vaya bonito. Adiós.